Pero en definitiva, si vos te fijas, dice, sea una función f definida en el intervalo CD, y me olvido de grabar. Hace rato dónde lo grabo, es que ya no sé dónde aprieto y grabo. Recording in progress. Y noción intuitiva de un límite de una función. Dice, sea una función f definida en un intervalo CD que contiene un número a, o sea que hay un punto ahí dentro de ese intervalo, un valor a, excepto en a, donde la función puede o no existir. Entonces, cuando escribimos el límite de x, cuando me aproximo a ese valor de la función, es igual a L con A y L números reales. Significa que para valores de X, cuando más próximos a ese valor A, pero distinto de A, la función toma valores de f de X tan próximos a L como se quiera. L es, si existe, es único y finito, o sea que cuando nosotros calculamos límite o analizamos una función, el límite de una función, lo que queremos ver es qué pasa cuando me aproximo a un valor y si esa función toma un valor constante, en este caso L. No me interesa si lo toma o no al punto, pero sí me interesa qué pasa con la función cuando me aproximo al punto. Ese es el límite. Cuando nosotros hablábamos de asíntota, decíamos que qué pasa cuando X se aproximaba a un valor que estaba excluido del dominio si la función crecía indefinidamente o tendía a un valor constante. Si crecía indefinidamente es porque la función tenía una asíntota, ya sea vertical, y si se aproximaba a un valor constante, decíamos que no tenía asíntota, pero podía ser que sea un punto vacío, porque se aproximaba a un valor constante. Eso es el límite. Vamos al ejercicio 1, cierto que tengo que usar para el Excel. Yo armé una tablita en Excel. En el ejercicio 1, fíjense, a ustedes les dan la función x menos 1 elevado al cuadrado y me pide el límite de x cuando me aproximo a 0 de esa función. Entonces lo que está diciendo es, ¿qué pasa cuando yo me voy aproximando a 0? ¿Qué pasa con el valor de la función? ¿Qué pasa con este valor? Aproxima a 1. Toma un valor constante, ¿no? Claro, va a tomar un valor constante, pero yo quiero saber si yo me aproximo de valores menores, por ejemplo, el menos 0,1, el menos 0,1, si se aproxima al mismo valor constante que cuando vengo del otro lado, que es lado positivo, sería del 0,1 positivo, 0,01 positivo, si todos se aproximan al mismo valor. Si yo viniendo de un lado izquierdo o un lado derecho, por ejemplo, de este lado van a ser los lados negativos. Si yo me aproximo de valores negativos y la función se aproxima a 1, y si vengo de este lado, que serían los lados positivos, y se aproxima a ese valor, al mismo valor, entonces ahí digo que existe el límite de esa función y es este valor, o un valor aproximado. No me interesa cuando toma el 0, sino qué pasa cuando yo me voy acercando por valores de la izquierda, que serían los negativos, o por valores de la derecha. Veamos. Supongamos, les demos desde acá. Menos 0, uy, no es menos, menos 0,001. Uy, ¿qué hice? A ver si lo acepto, no, no me va a tomar los decimales. A ver, menos 0, no me acepta. Bueno, veamos ¿Y con la coma, profe? Se supone que con el punto, en la compu, a ver,
A ver, parece que es la coma, tiene razón. Es menos 0,0001. Ahí está. Menos 0, ¿cuántos cero puse allá? 4. Pongamos 5. 1, 2, 3, 4, 5 y uno más. Entonces, fíjate cuando hay es negativo encima. Bueno, sí está bien. Para valores negativos. Cuando yo vengo para valores menores a 0, que sería de este lado negativo, menos 0,01, la función, fíjate, va tomando o se va aproximando a 1. Podría haber puesto acá un 11 y va tomando 1. Ahora, si vengo de este lado, hacemos lo mismo. ¿Ves? Fíjate, 0,99. Cuanto más chiquito me voy aproximando, pero no lo toma el 0, va tomando el valor 1. Entonces, ese es el límite de la función. Si yo me acerco a la función de lados valores menores o del lado derecho cuando tengo valores mayores, y la función siempre tiende al mismo valor, en este caso 1 y acá 0,99 con decimales, o sea, se va acercando a 1, es porque existe el límite de la función. Si acá me hubiera dado infinito o menos infinito o más infinito, quiere decir que no hay límite, porque la función crece, crece, crece o decrece. Entonces ahí no tengo límite de la función. Gráficamente, yo lo tengo acá hecho abajo, la gráfica. Es esta. Profe, Sí, una consulta. Por esas casualidades, ¿no está poniendo mal los valores? ¿Que no se a tiene que ver. acercar a uno? Sí, se está acercando a 1. Se está acercando más a cero que a uno. No, No, Estoy equivocado yo. estamos hablando de la función de este lado, ¿no? Claro. Esta columna seleccionada. Ahí se va tomando 1. Yo voy dando valores próximos a 0. Fíjate, ¿ves? Yo voy 0,100. Claro, estoy confundido yo. Pero Si me estoy este dando a lado cero. es el valor de la función. Claro, claro. Sí, profe, tiene razón. Esta es f de x. Lo pongamos un sol. Esa es eso es lo que me interesa a mí. Yo puedo tomar valores próximos. Este es el punto de análisis, el 0, el rojo. Y tomo valores próximos y la función siempre va aproximándose a 1. Fíjate, acá esto es 1. Cuando toma 0 es 1. Pero en el entorno o alrededor siempre va a ser 1,000 o 1, pero siempre tendiendo a 1. Y lo mismo del lado derecho. 0,99. Bueno, y eso es el límite de la función. Bueno, ahí está cruzado debe ser la referencia. No sé por qué me cambia la de arriba si supuestamente esta. Ah, está vinculada con la de abajo. Ahí está mal. Esta está vinculada con la de abajo. Esta es la 16. Y ahí sí. Entonces ustedes fíjense, yo a medida que me voy aproximando al valor 0, la función se va aproximando a 1. Cuando vengo por valores positivos. Y cuando voy de valores negativos de este lado, también la función toma valores 1, o sea, siempre aproximándose al mismo punto que sería este, porque ese es el punto de análisis. Cuando x vale 0 y vale 1, pero ese es cuando yo tomo el punto 0, pero a mí no me interesa el límite, la función en el punto, me interesa lo que sucede alrededor, o sea, lo que pasa acá y lo que pasa acá. Si viniendo de ambos lados se aproximan a este valor que es 1, entonces ahí digo existe el límite. Vamos a la gráfica. Cuando yo me vengo aproximando, o sea, tomo valores próximos a 0, me acerco de este lado,
la función se va aproximando a 1. Si yo me acerco del lado derecho a 0, la función también se va acercando a 1. No me interesa este valor, porque ya lo conozco. Sé que cuando x vale 0, y vale 1. No me interesa. A mí me interesa saber si cuando yo me aproximo a 0 por izquierda y por derecha, la función tiende al mismo valor, en este caso 1, entonces digo, existe el límite de x cuando tiende a 0 de esta función. Porque puede ser que, como en este caso, ahora vamos a ver el caso que sigue, cuando yo vengo de un lado izquierdo y del lado derecho me voy acercando, la función no toma el mismo valor, toman valores distintos. Entonces ahí digo, no existe el límite, porque los valores son distintos. Vamos con el otro caso. Acá es una función en rama. Y me dice, sea la función f de x, 3x menos 1, si x toma valores menores o iguales a 2. Y va a ser 2x más 3 para x mayores a 2. Y me pregunta que calcule el límite de x cuando me aproximo a 2 de la función. Entonces, yo tengo que calcular cuando me aproximo a 2 por valores menores, que sería esta que está acá y la función, y cuando me aproximo a 2 por valores mayores, que sería la otra función. Entonces les demos valores. Si esto es 2, le pongamos acá 1,99. 1,9. 1,5. 1,4 y así sucesivamente. Voy acercándome, cualquier valor. Le puedo dar 1,2. Entonces vengo de 1,2, 1,4, 1,5, 1,9, 1,99 y fíjate que la función va tomando 4,97, se va aproximando a 5. Ahora si vengo de este lado, 2,1, 2,2, 2,3, 2,5, 5 y así sucesivamente, ¿para dónde se aproxima la función? ¿Qué valor está tomando? Una próxima 7. A 7. Entonces, fíjate que ahí es distinto a este. Vengo de lados menores, la función se aproxima a 5. Vengo de lados mayores, se va a 7. Entonces, acá los límites no existen porque son distintos. Vamos a la gráfica. Y la gráfica ya te lo demuestra. Entonces vos decís, si yo me aproximo para valores menores a 2, cuando x es menor a 2, la función es esta recta. Y la función se aproxima a 5, porque este es 5. Ahora, si vengo de este lado, la función se aproxima a 7. ¿Son iguales los límites? No. ¿Por qué? Porque son distintos. Entonces acá digo, no existe el límite de x cuando me aproximo al punto 2. En cambio en este sí, de ambos lados iba para el mismo valor, en cambio acá no. Y eso es el límite. A mí me interesa saber qué pasa con la función cuando me voy acercando por valores menores o por valores mayores. Si de los dos lados me acerco al mismo punto, entonces existe el límite. Si no, puede ser que suceda esto, que los límites existen pero son distintos, o sea, acá es 7 y acá es 5, o también puede ser que acá me dé un infinito. Si me da un valor infinito, quiere decir que tampoco existe límite, porque la función crece. O si es menos infinito, la función decrece. Entonces ahí tampoco tenemos un límite. Bueno, y acá ya te da el límite fundamental. Te da la función seno de x sobre x y me dice que calcule el límite de x cuando me aproximo a 0 de esta función. Por definición, esto dice que existe y valen 1. Siempre que vos tengas límite fundamental, que es esta, el seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, la función vale 1.
lo mismo que hace rato, le demos menos 0,001 y pongamos menos 0,01. Ay, no, ya hice mal. Es menos. Entonces vos fíjate, me vengo acercando por valores menores y tiende a 1, 0,9983. Y para valores mayores va a pasar lo mismo. Bueno, ahí le da 1. Pero la idea de este límite fundamental es decir que cada vez que la función tiende a 0 y es seno de x sobre x, la función es 1. Y así lo van calculando. Ustedes van dando valores y se van calculando. Entonces acá, fíjense, yo puse la gráfica. Vamos a borrar esto. Y dice, cuando yo me aproximo a 0 por valores menores, la función se aproxima a 1. Cuando vengo por valores mayores, se aproxima a 1. Entonces, el límite de x cuando tiende a 0 de la función, en este caso, seno de x sobre x, siempre existe y vale 1. Eso ya es regla, esto es el límite fundamental. ¿Preguntas hasta ahí? Ya lo van a agarrar la mano, vamos con el que sigue. ¿Cómo por qué no entendí lo de seno? Lo del seno, el límite fundamental, este es el límite fundamental, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero esto es así, cuando vos te aproximas a 0 y la función es seno de x sobre x, siempre va a tender a 1. Fíjate incluso acá en este 0, cuando x vale 0 y vale 1, está un punto abierto, porque no lo toma al 0, y no me interesa si es f de 0, me interesa lo que pasa alrededor. Entonces yo digo, cuando me voy aproximando a 0, la función tiende a 1. De este lado lo mismo, me voy aproximando a 0 y la función se está aproximando a 1. Y ese es el límite fundamental, el límite de x cuando tiende a 0 de la función seno de x sobre x existe y es igual a 1. Vamos por acá. Ya le van a agarrar, esperen, no sean ansiosos. Vamos con esta gráfica. Dada la siguiente gráfica de una función, analice las consignas expuestas y concluyan si existe o no el límite de la función. Y en cada caso justifique su respuesta. Entonces, f de menos 4. ¿Cuánto vale f de menos 4? Busco el menos 4. Menos 4 está acá. Sigo la línea y esta es la función acá. ¿Cuánto vale? 3. 3. Perfecto. El límite de x cuando me aproximo a menos 4 por valores menores. Cuando viene el signo negativo quiere decir que vengo por la izquierda. Así. Me acerco al menos 4 por este lado. La función es esta y se aproxima a ¿qué punto? 3. 3. Límite de x cuando me aproximo a menos 4 y acá hay un signo positivo. O sea, vengo del lado positivo, lado derecho. La función se aproxima ¿a dónde? 3. 3. Entonces, en la última me dice límite de x cuando tiende a menos 4, la función existe y vale 3. 3.
Ahora me pregunta, bueno, acá es otra cosa, ¿no? Me dice, ¿qué pasa cuando la función x tiende a menos infinito? Menos infinito sería por acá, por este lado. Siguiendo esta gráfica, la función ¿para dónde se va? Menos infinito. Menos infinito. Menos infinito. No tengo otra, entonces acá diríamos menos infinito. Acá no existe límite, porque el límite es un valor constante, acuérdense. ¿No se podría poner directamente que no existe, profe? O está esa opción de poner menos infinito, que igual a menos Claro, infinito. podés poner menos infinito o directamente no existe, porque no está aproximándose a un valor constante, sino sigue decreciendo, ¿sí? Y aparte siguiendo la gráfica, ¿no? Porque yo me guío de la gráfica que tenemos al frente. Sí, sí, lo pueden poner. Vamos con el menos 3. El menos 3 está acá. ¿Cuánto vale la función en menos 3? Menos 3, sigo derecho. ¿Cuánto vale i? 2. ¿Vale o no No vale vale? 2. No, No no vale vale. Un 2, vacío, porque es profe. un punto vacío. Entonces acá digo, no existe. Pero podremos tomar el punto de abajo. Ah, perdón, y acá abajo tenemos el otro. Sí, sí. ¿Cuánto será acá? Menos 1, Sí, menos porque uno. está abajo. Acá abajo toma la función. Acá no lo toma, pero el de abajo sí la toma. Entonces ahí sí le ponemos menos 1. Ahí va. No lo había visto abajo. Entonces esto existe y vale menos 1. Cuando me aproximo a menos 3 por izquierda, dice, ahora vengo de este lado, y la función se aproxima ¿a dónde? Más 2. A 2. Cuando vengo a menos 3 por valores positivos, o sea, de este lado, la función sería esta que está acá. ¿A dónde se aproxima? Menos 1. Menos 1. Ahora me pregunta, ¿el límite de x cuando me aproximo a menos 3 de la función existe? ¿Son iguales los dos límites laterales? No, no existe. No. Entonces acá digo no existe. Y acá también, mira, el límite de x cuando tiende a más positivo, o sea, para estos valores, acá estaría el más positivo, la función no existe, porque no existe límite, la función de acuerdo a esto sigue creciendo. Aparentemente no tengo otra información. Vamos con para 1. F de 1 sería este que está acá. F de 1 existe y vale 1. 1. El límite de x cuando me aproximo a 1 por izquierda, o sea, vengo de este lado. La función es esta. ¿Cuánto vale el límite? 2. 2. El límite de x cuando me aproximo por menos 1 por valores mayores, o sea, por derecha, vengo de acá, y la función es esta. ¿Para dónde va la función? Infinito. Más infinito. Infinito. Crece. ¿Existe el límite? No. No. Y acá parece que le han equivocado. ¿Por qué le puso menos 1? Fíjense, acá es un menos, pareciera. Porque estamos analizando para 1, no para menos 1. Acá, o es para menos 1. Pues estamos, si estoy analizando para 1, es este análisis. Si es para menos 1, sería este que está acá, ya es otro análisis. Acá acabo de ver un puntito, no sé si lo ven, como menos 1. Sí, todos también para arriba tienen menos. Y arriba también menos 1. Y el F de acá, pero el F es de 1 o de menos 1. El F de 1, Es de pero 1. todos los demás de abajo tienen a menos 1. Bueno, esto como está, este análisis que hicimos lo hicimos para 1 positivo nosotros. Hagamos el mismo análisis para menos 1. Acá lo voy a poner de nuevo. Esto es cuando vengo por izquierda. De menos 1 por derecha. Y este es el límite si existe o no. Bueno, para menos 1 estamos parados acá, donde me acabo de marcar yo. Cuando me aproximo a menos 1, la función tiende a 1. 1 por izquierda. Si vengo por derecha,
la función también tiende a 1. Como los laterales son iguales, entonces el límite de la función cuando me aproximo a -1 existe y vale 1. Ahí ya hicimos dos análisis distintos. Vamos para el 3. F de 3 sería este que está acá. F de 3, ¿cuánto vale? Si esto medio. es 1 y medio 0,5. le pongamos, 0,5. Porque es la mitad, es ahí. Cuando me aproximo a -3, perdón, a 3 por izquierda, o sea, por este lado. ¿Cuánto vale la función? 0,5. 0,5. Y por derecha, 0,5, profe. 0,5. ¿Límite existe? Sí, porque son estos iguales, por lo tanto existe y vale 0,5. Ese es el límite de la función, es analizar a la función con respecto a su entorno. ¿Qué pasa cuando tomo valores que están alrededor de un punto? En este caso, nosotros analizamos la función en el punto f de 1, f de -3. Bueno, ese es cuando, ¿qué pasa cuando tomo ese punto? El límite no, el límite dice, ¿qué pasa cuando yo me acerco al punto? Si la función toma el mismo valor, como en este caso, entonces existe y vale 3. O sea, vale ese valor próximo, ¿no? Como en este caso, 1 vale 2, porque me aproximaba a 2, el punto vacío, y el otro, del otro lado no, porque iba creciendo, o sea, se va al infinito. Entonces acá digo, no existe límite, porque no es, en uno sí existe y en el otro no. Y puede ser Profe, normal. Sí, una consulta. a ¿Qué ver, pasaría acá en el último punto, no es cierto? sí. Cuando, si es que hay un punto vacío, digamos, en 3, 0, 5. Para el caso del límite, nada. Porque vos no estás analizando f de 3. Ahora, si te pregunta, la función está definida para 3 y hubiera habido un punto vacío, supongamos que esto es un punto vacío, supongamos que acá hubiera sido un huequito, un punto vacío, entonces ahí digo no existe. Pero yo no estoy analizando con límite qué pasa con la función en el punto. Yo lo que estoy analizando es qué pasa con esa función cuando me acerco al punto. Ustedes analizan en límite el entorno alrededor del punto de análisis. Si la función se aproxima al mismo punto, entonces el límite existe. Ahora, si la función por un lado se va al infinito y por otro lado va a un punto, bueno, ahí tampoco existe el límite. ¿Cuándo nos va a importar que existe ese punto es en continuidad? Porque ahí vos vas a analizar que la función sea continua y que exista los límites. Acá lo único que me interesa en esta unidad es saber qué pasa con la función cuando me acerco al punto. Nada más. Bien, profe, muchísimas gracias. Vamos con el otro, con el que sigue. Y hay métodos para resolver, ¿sí? No es que es eso nada más, sino que después a usted le van a dar funciones en donde van a tener que calcular el valor del límite, que a veces puede existir y a veces no, y a veces van a necesitar hacer ciertos pasos algebraicos para poder hacer que la función tenga un límite. Bueno, acá yo me olvido de ponerle los ejes. Si me aguantan un ratito, me fijo de acá, me voy a llevar esta. Bueno, acá partimos al revés. De la información que tenemos que graficarla acá. O sea, todo esto que tenemos acá dice, bosqueje la gráfica de una función que cumpla con las siguientes condiciones.
Entonces tenemos que bosquejar una gráfica teniendo en cuenta esos valores. A ver, empecemos marcando los puntos. Dice, para f de 0, la función existe y es igual a 0. Yo estoy hablando de este punto. F de 0, le pongamos con un color rojo. Entonces, f de 0 existe la función y es 0, o sea que estamos acá. Después dice, no existe f de 2. F de 2, bueno, pero tengo que saber para qué valor. Esperen un ratito, vamos por acá. F de 4, ¿cuánto vale? 4. Entonces vengo acá y digo, X vale 4 y vale 4. Acá. Creo que esos son los únicos puntos que tenemos. Ah, F de menos 1. F de menos 1 vale 4. Ahora vamos con los límites. Dice, el límite de X, cuando toma valores muy chiquitos porque es menos e infinito, de la función es igual a 0. O sea que esto podría ser por acá. Así. Porque toma valores muy chiquitos y va aproximándose a 0. El límite de X, cuando me aproximo a menos 1, fíjense acá, por valores de izquierda, la función existe y vale 4. O sea que para menos 1, cuando vengo de acá, la función se va aproximando a 4. Cuando vengo por derecha, menos 1, la función, ¿qué valor toma? 0. Entonces, cuando vengo por derecha, la función se aproxima a 0. Cuando está muy encurvado ahí. Entonces, ya marqué esta y ya marqué esta. Esta también lo marqué. Dice, cuando me aproximo a 0 por valores menores, o sea, por la izquierda, la función existe y vale 2. Entonces, cuando me acerco acá, la función existe, o sea, el límite existe y vale 2. Que sería esta. Cuando vengo por valores de derecha, me aproximo a 0, la función existe y también vale 2. O sea que si yo vengo de este lado, la función se aproxima a 2, así. Habría un punto vacío ahí en 2. Hay un punto vacío, f de 2 no existe. Ah, bien. F de 2 no existe, entonces bajamos así. Esta también ya la hemos marcado. Después, ¿qué más te pide? ¿Qué más dice? A ver, ¿cuál nos falta marcar? Cuando me aproximo a 4 por izquierda, la función, el límite, se aproxima a 4. O sea que esta sería esta que está acá. Por derecha también vale 4. Por ahí. F de 4, que es 4. Para valores menores, esto es menos infinito, o sea que esto lo podemos hacer así, porque se va para allá, tiende a 0. Este es f de 4. Ahí le faltaría marcar el tema de que pinta una cinta vertical en 2 y tiende, Esta que me faltó. sí, O sea que acá hay una asíntota. No, vamos a ponerla mejor porque queda muy feo. Con verde. Ahí.
Entonces ahí ya marqué esta que está acá. Como es una asíntota, la vamos a acomodar mejor esta gráfica. Me aproximo a 4. Por este lado también voy a 4. De este lado también bajo por la asíntota. Va para allá. Y esta la voy a unir a esta. Y ahí quedaría toda la información que me han dado. Solamente bosquejando con lo que me han dado, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Esta ya la hemos marcado. Y ahí hemos marcado todos los puntos que nos han dado. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, vamos con el que sigue. En este punto yo tengo que acordarme de las propiedades de los límites. O sea que traten de anotarse las propiedades y van a ir resolviendo lo que me pide. Me dice, el límite de x cuando me aproximo a un punto A cualquiera existe y vale menos 5. El límite de x cuando me aproximo a de g de x es igual a 0 y el límite de x cuando me aproximo a de h de x es igual a 3. F, g y h son cualquier función. No me dice que es un seno, no, es cualquier función, es algo general. Si el límite no existe, explique por qué. Bueno, vamos con la primera. El límite de x cuando me aproximo a A de f de x más g de x. El límite de una suma. Esto, por una de las propiedades de los límites, yo puedo hacer el límite de x cuando me aproximo a de f de x más el límite de x cuando me aproximo a de g de x. Se hago la distributiva. ¿Cuánto vale el límite de x cuando me aproximo a de f de x? Menos 5. Menos 5. Entonces acá ponemos menos 5. Y de g de x, 0. 0. Entonces, la suma de estas dos funciones cuando el límite de x tiende a existe es igual a menos 5. Vamos con la E. Cuando ustedes tengan el cociente en una función racional y tenga el límite de x cuando se aproxima a un punto, lo que se puede hacer es el límite de x cuando me aproximo a de f de x sobre el límite de x cuando me aproximo a de g de x. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta en el denominador? No sé, 0. Para que distinto de exista 0. el incremento En de este 0. caso, si ustedes reemplazan los valores que le han dado, acá no se puede calcular, entonces acá directamente digo no existe. O sea, no puedo resolver esto porque no está definida la función en 0. Por eso acá les dice a ustedes, si el límite no existe, explique por qué. En este caso, porque el denominador es 0 y la función está definida en 0. Hacemos otra. ¿Este es un cubo o un cuadrado? ¿Ustedes los tienen ahí en la impresa? Es un cubo, parece. Sí, profe, un cubo. Bueno, Lo esa no expresa es. como potencia, que no, profe. Sí, la podés expresar como potencia. A ver, quiero ver otra.
Me aguantan un ratito. Bueno, en el caso de esa, estaba por la C, límite de x cuando me aproximo a de la raíz cúbica de f de x, hay una propiedad donde dice que yo puedo sacar la raíz afuera del límite, o sea que me quedaría la raíz cúbica del límite de x cuando tiende a de f de x, y recién calcular la raíz. Entonces me quedaría la raíz cúbica de menos 5. Y ese sería el límite de esa función. O sea que la idea de este ejercicio es ver cómo puedo aplicar las propiedades de los límites en la función. Después siguen ustedes haciendo lo otro. Acá podría volver al anterior. Bueno, Ya. Pues, son 7 propiedades. Así que ustedes usando las 7 propiedades van viendo si pueden o no calcular el límite de la función. Vamos con la que sigue. Profe, Sí. ¿usted tiene las 7 propiedades? Así ¿No le ha dado después el las pasa. profe? A ver, ya los pongo acá. Yo tengo justo, lo tengo descargado el material de teoría. Gracias, profe. Ya se los pongo. No, este no es. Este de función. Esas son las propiedades. En el caso de la suma y la resta, ustedes pueden separar el límite para las dos funciones, tanto para la primera, que sería f más g, el límite de f más el límite de g, o hacer el límite de f menos el límite de g. En el producto también puedo separar, en el cociente también puedo separar los límites para el numerador y el denominador, pero siempre tengo que tener en cuenta que la función que esté en el denominador sea distinto de 0. En el caso de una potencia, fíjense acá ustedes tienen k elevado a la función. Entonces, cuando la base es una constante, el límite lo pueden aplicar al exponente. Fíjense, ahí queda la k abajo, límite de x cuando tiende a de la función que está en el exponente. Y en el caso del 6, ustedes tienen función elevado a la función. Entonces también el límite lo pueden aplicar a la función, lo tienen que aplicar a la función de abajo como base y al límite, el mismo límite en el exponente. Y en el caso de la raíz, que es lo que acabo de hacer ahora recién, entra el límite dentro de la raíz, calculan el límite y luego calculan la raíz. Esas serían las 7 propiedades. Con estas 7 propiedades tienen que resolver ese ejercicio. Vamos con el que sigue. Aplicando la definición del valor absoluto, encuentre los siguientes límites si existen. Si no existen, explique por qué. En este caso dice límite de x cuando me aproximo a menos 3 de la función valor absoluto de x más 3.
Entonces, ¿qué decía la definición del valor absoluto? Va a ser x más 3, si x más 3 es mayor o igual a 0, por lo tanto x mayor o igual a menos 3. Y va a ser menos x más 3, si x más 3 es menor a 0, por lo tanto x es menor a menos 3. Entonces, para calcular el límite de esta función, yo me puedo aproximar a menos 3 por valores menores, que sería esta, y por valores mayores. Entonces voy a decir, el límite de x, cuando me aproximo a menos 3 por valores menores, o sea, por la izquierda, la función es esta. Y cuando me aproximo a menos 3 por derecha, la función es la de arriba. Entonces, para menos 3, ¿cuánto es? Menos 3 más 3, 0. 0. El límite existe y vale 0. Ahora vamos con esta. Menos 3 más 3. Es 0. ¿Los límites laterales son iguales? Sí, porque acá se aproxima a 0 y acá se aproxima a 0. ¿Existe el límite? ¿Sí o no? Sí. Sí. Veamos con el GeoGebra. Verifiquemos. Entonces dice, cuando yo me aproximaba a menos 3 por valores menores, por este lado, la función se aproxima a 0. Si vengo de este lado, por valores mayores, la función también tiende a 0. Entonces, ¿los límites existen? Sí. Existe el límite de x cuando me aproximo a menos 3 de esa función y es igual a 0. ¿Se entiende? Eso es el límite. Saber qué pasa con la función cuando me aproximo a un punto. No me interesa cuánto vale la función en el punto. Lo que me interesa es cuánto vale la función aproximándome. Bueno. Veamos el D. ¿Alguien tiene el GeoGebra abierto? Lo mismo, acá hacemos primero la definición del valor absoluto y vamos a decir x menos 7 va a ser x menos 7 si x menos 7 es mayor a 0, o sea, x mayor es a 7. Y va a ser menos x menos 7 para todos los x menores a 7. Y digo, el límite de x cuando me aproximo a 7 por valores menores, o sea, por la izquierda, la función es la de abajo. Entonces me va a quedar menos x menos 7 sobre x menos 7. Y el límite de x cuando me aproximo a 7 por derecha, o sea, la de arriba, me quedaría x menos 7 sobre x menos 7. Entonces, si yo simplifico esta con esta, me quedaría
menos 1. Simplifico esta con esta y me quedaría 1. ¿Los límites existen? Sí. Acá existe, vale menos 1 y acá también existe y vale 1. ¿Son iguales? No. No. Bien. Entonces el límite de x cuando me aproximo a 7 no existe. Vamos al GeoGebra. Uno tiende a menos 1 y el otro tiende a 1 positivo. Entonces digo, y igual ahí está. Entonces, cuando me aproximo a 1, a 7 por este lado, por valores menores, la función ¿dónde tiende? A menos 1. Fíjense, ahí está marcadito, pero no se ve. Si vengo de este lado, vamos para arriba, a ver si me puedo desplazar. Y ahí tiende a infinito, ¿no? En el otro caso también sería lo mismo, profe. ¿Por el 0 será? Porque me quedaría... A ver, para que borre esto. Borremos de nuevo, borremos. Esto no va, esto no va. Entonces, el 7 sería acá. Cuando me aproximo a 7, Profe, ¿no la- era x menos 7 el valor absoluto? no sé, no me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Menos o más? Yo puse más. Fíjense, o yo puse mal la función acá. Creo que es menos, ¿cierto? A ver esta. Ahí sí, ahora sí. Tiene razón, era menos 7. Con razón miraba y digo, pero ¿por qué me dio 1? Acá. Había puesto mal la función del ejercicio. Es esta. Valor absoluto de x menos 7 sobre x menos 7. Ese es el ejercicio. Ahora sí. Ya me estaba preocupando. Cuando me aproximo a menos 7 por izquierda, la función tiende a menos 1. Y cuando vengo de acá por derecha, la función tiende a 1. Los límites existen, pero son distintos. Por lo tanto, no existe el límite de x cuando me aproximo a 7 de la función. Porque son valores distintos. Toman un valor constante, pero son distintos. En el caso de hace rato eran asíntotas, por eso veían para arriba y digo, ¿pero qué ha pasado? Se iba hacia abajo la gráfica. ¿Se entiende ahí? ¿Sí o no? Sí, profe, una pregunta. A ver, En ese caso no podemos resolver por propiedad directamente ¿en este o en el anterior? en Porque, este límite, ¿y qué propiedad querés que aplicarías? porque se anula el denominador con el 7. Ah, claro, pero ahí vos ya cuando vos le aplicás la propiedad, se hace la distributiva, vos ahí ya directamente vas a decir no existe, porque el denominador primero se hace 0 y no puede Sí. tomar 0. Entonces ya ahí ya de entrada vos vas a poder decir no existe límite porque el denominador no puede tomar el 7. Bien. Se va a Tiene hacer precio. 0. Profe, en este caso, digamos, igual nosotros estamos analizando el límite que o buscamos valores cercanos a 7, no el 7. Claro, exactamente. Solamente qué pasa alrededor. Acuérdense que acá yo lo que podría hacer es tomar el 6,99. Acá. Si yo tomaría el 6,99, la función se va a aproximar a menos 1. Y si tomo de acá el 7,1, entonces la función se va a ir a 1.
Este punto no me interesa, porque no me interesa f de 7. Me interesa saber qué pasa cuando me aproximo al 7. Si los dos valores de por izquierda y por derecha tienden al mismo valor. En este caso no, porque uno va al 1 positivo y el otro al 1 negativo. Entonces volvamos. Y ya les quedan los otros ejercicios para ustedes. Insisto, todavía no hemos empezado, recién estamos ubicándonos cómo encontrar el límite de una función. Ups, ¿qué dice acá? Bueno. Veamos este. La primera, el límite de x cuando me aproximo a 0 por derecha de la función. ¿Cuál de estas tres funciones en rama tengo que utilizar para calcular ese límite? 2x al cubo. 2x al cubo. Porque x mayor, entonces me estoy aproximando acá. 2 por 0 al cubo existe y vale 0. Después me pide el c, el límite de x cuando me aproximo a 2 de la función. No dice si es por izquierda o por derecha. El 2 estaría acá. Sería 2x cubo también. Ocho por 2 es 16. Vamos con otro. El 5. F, límite de x cuando me aproximo a 5 de la función. ¿Cuál es la función que tengo que reemplazar? 5 menos x. 5 menos x. Porque ahí está el 5. Para x mayores a 3 está el 5. Entonces sería 0. Bueno, a ustedes les queda para hacer los que siguen. Y acá viene la cuestión, diría. No siempre a ustedes, como les decía, les va a dar un valor. Van a haber casos en donde a ustedes les van... ¿Han visto ya indeterminaciones o no han visto? No, como Ah, no han apenas, visto. digamos. Bueno, Claro, no, entonces no avanzamos. Hasta acá lo único que yo tengo que hacer con los ejercicios que hemos venido haciendo es encontrar el valor del límite con lo que me dan. Ya la clase que viene vamos a ver esto, lo que son las indeterminaciones, que como les decía, no siempre cuando yo calcule el límite de una función le va a dar esto, un valor. Van a haber casos en donde le van a dar como resultado estos tipos, que son formas indeterminadas. Por ejemplo, en el caso de 0 sobre 0 me estaría indicando de que existe un punto vacío. Entonces, como yo quiero calcular el límite de la función, puedo salvar esa indeterminación aplicando ciertos pasos algebraicos en la función, que pueden ser desde factoreo, artificios, propiedades de límite. Entonces, ahí es donde ustedes recién van a empezar a trabajar con límites y con toda la otra parte que ya conocen de la álgebra. Factoreo, racionalización, se tienen que acordar de todo, porque nosotros vamos a necesitar salvar las formas indeterminadas para ver si la función tiene o no un límite. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Hay métodos, hay formas, a veces van a tener que llevarlo al límite fundamental. Pero bueno, hasta ahora ustedes tienen para hacer desde el 2 que ya lo hicimos, el 3 también, el 4, les quedó algunos ejercicios, el 5, el 6 y nada más, porque el 7 ya sería tema nuevo. Hasta acá Recording stopped. ya estarían liberados. Si tienen alguna duda, me preguntan. Sí, profe, yo tengo una duda en el ejercicio anterior, en el 5. A ver, No vamos al entendí 5. cómo se vio ¿Cuál? ese vector absoluto. Ajá. Eh, ¿Cuál decís que no entendiste?
El D. El D. El que hicimos recién, Sí, ese es. Bueno, cuando ustedes tengan valor absoluto, siempre, y le diga que calculen el límite o hagan el análisis completo de la función, siempre acuérdense que tienen que tener en cuenta que el valor absoluto tiene dos ramas, positiva y negativa. Por definición, ¿qué decía el valor absoluto de x? Va a ser positivo si x era mayor o igual a 0 y va a ser negativo, o sea, menos x si x es menor a 0. Tienen que partir de eso. Ahora, llevando a nuestro ejemplo, lo que es x acá, nosotros tenemos x menos 7. Entonces, cuando ustedes le digan que calculen el límite de x, en este caso, cuando se aproxima a 7 del valor absoluto de x menos 7 sobre x menos 7, como yo tengo que saber que tengo que saber que la función absoluta tiene valores positivos y negativos, o sea que me puedo aproximar del lado derecho y del lado izquierdo, tengo que aplicar su definición. Y va a decir, x menos 7, o sea, todo lo que está acá adentro, va a ser, si x menos 7 es mayor a 0. De acá voy a despejar un intervalo, porque acá voy a decir de 7 a infinito, la función es esta, y si es negativo el valor de x, entonces voy a usar la otra, menos x menos 7, que sería esta rama, la segunda. Y acá sería para valores de menos infinito a 7. Entonces, cuando vos calcules el límite de la función, vos te vas a aproximar acá a 7 por izquierda y la función que tenés que reemplazar es esta. Y cuando te aproximes por derecha, la función es x menos 7. Por eso yo cuando calculo, cuando me aproximo por izquierda, uso la negativa menos x menos 7. Y ahí encuentro el valor que sería menos 1. Simplifico el de arriba con el de abajo y me quedaría el menos 1. Y cuando me aproximo a 7 por valores positivos, o sea, por la derecha, la función es la de arriba, esta que está acá. Y ahí te quedaría x menos 7. Simplifico esta con esta y te quedaría 1 positivo. Los límites existen, sí. Uno vale menos 1 y el otro vale 1. Pero no son iguales. Por lo tanto, ahí voy a concluir que no existe límite de esa función cuando me aproximo a 7. Siempre que ustedes vean y tengan que calcular el límite de una función valor absoluto, tengo que aproximarme por la izquierda y por la derecha. A menos que el enunciado le diga a ustedes solamente cuando la función se aproxime por el lado derecho o por el lado izquierdo, bueno, ahí sí. Pero si no, directamente sí o sí tengo que calcular los límites laterales. Bien, profe, perfecto, sí. Gracias. Bueno, ya cuando empecemos con los otros ejercicios ya vamos a ir practicando más. Bueno, gente, están liberados. Nos vemos la semana que viene. La mitad ya se ha ido, mira. La semana que viene, que es el día del censo, ustedes no van a tener clase. Profe, disculpe, el Sí. profe de teoría dijo que sí daba la clase igual y que ¿En iba a tomar serio? asistencia. Sí, eso dijo. Sí, profe, eso ¿Y es dijo. feriado por calendario, chicos? Pero dijo que él Pero daba él la dijo clase que le daba igual igual la clase y los que para estaban no afectados al atrasarse. censo tenían que mandar una copia del carnet de censista para que le justifique. Ellos me dicen, no puede Que no se ser. quiere atrasar en el tema. Dice que vamos bien y no quiere ir quedándose. Está bien, pero no solamente ustedes van a avanzar, pero todos los otros están, no van a tener clase, que yo sepa, las otras comisiones. Bueno, suponiendo que no dé clase, yo les decía a los chicos de la K7 que nos juntemos, hagamos un Zoom para ver temas 1 y temas 2, o sea, el práctico 1 y 2 sacándose las dudas, para no seguir avanzando porque ya entramos con temas nuevos y se supone que ya el 1 y el 2 ya lo tienen visto, o sea que lo que empezamos ahora hasta terminar el año son temas nuevos.